Buenas tardes, grupo. Hoy vamos a realizar la exposición acerca del libro Para atrapar un fotón y vamos a realizar múltiples experimentos acerca del fenómeno de la luz. Yo soy Daniel González del curso 11.3 y voy a hablarles sobre rayos táctiles y rayos luminosos. Yo soy Johan Cristancho del curso 11.2. Les voy a hablar sobre las fuentes de la luz, responderé la pregunta de si son ondas o partículas y para atrapar un fotón. Yo soy Michael Zarate del curso 3. Y me salí del grupo un día antes y mis amigos grabaron los temas que no hice un día antes también. Y yo soy Natalia Morales del curso 1102 y les voy a hablar de reflexión y refracción de la luz, difracción y sobre un fotón. Con mi caballo bajo el sol, quemando un poco de flor que me vino desde Cali, de violeta el color, con mi sombrero de vaquero. Bueno, yo soy Daniel González del curso 11.3. Voy a realizar otro de los laboratorios pertenecientes a nuestra exposición, que hace parte de qué es el color. Y pues voy a realizar el experimento concierne a hacer un tipo de antena semiparabólica con un radio, una sombrilla y papel aluminio, donde trataremos de distinguir mediante el papel aluminio, que cumple la función con la sombrilla de antena semiparabólica o cóncava, de qué tan buena va a ser la señal, partiendo desde el mango hacia atrás, en el radio, qué tan buena será la señal o qué tan mala va a ser. Y pues vamos a tener 3 estaciones de radio y 3 estaciones de lugar. Esta va a ser nuestra primera estación y pues vamos a comenzar. Acá podemos ver que la señal es un poco buena y casi que clara, pero si la alejamos un poco, la señal empieza a distorsionarse y acá en un punto medio la señal casi que se pierde, pero si volvemos la señal vuelve a estar común y corriente. Alejándonos un poco más, la señal trata de perderse, pero no en su totalidad. Esta fue nuestra primera estación. Bueno, ahora vamos a realizar la segunda parte de nuestro laboratorio, en nuestra segunda estación de radio y de lugar. Vamos a hacerlo aquí en la calle con otra estación de radio. Acá tenemos primeramente una buena señal, sin ninguna interferencia, y alejándola poco, un poco la señal se va perdiendo, pero muy mínimamente, no en su totalidad, como pasaba en la primera estación. Casi que es mínima la diferencia y no se nota demasiado. Básicamente esta fue nuestra segunda estación. Bueno, vamos con nuestra tercera estación de radio y de lugar, y para finalizar la última parte de nuestro experimento. Primeramente tenemos una señal buena, no tan buena como nuestra primera estación, pero que se puede escuchar casi en su totalidad. Y alejándonos de a poco podemos ver que la señal no cambia mucho. Acá la señal se intenta distorsionar un poco, aunque no demasiado. Entonces el punto de señal más adecuado es literal cerca al mango. Este fue nuestra tercera estación. Bueno, ahora vamos a dar respuesta al último punto de nuestro laboratorio sobre la antena semiparabólica con una sombrilla, una radio y con papel aluminio, de cómo una antena de TV satélite puede funcionar como un espejo cóncavo. Para iniciar tenemos que saber qué es lo que ocurre con un espejo cóncavo. Es que cuando los rayos de luz inciden en estos entran de una manera uniforme, pero convergen en un mismo punto que está ubicado en el eje del espejo, llamado foco, de una manera inusual. Y esto es debido a la forma curva o cóncava que tiene el espejo, y por eso es que se debe su nombre. Lo mismo ocurre con las antenas parabólicas, por eso es que se puede decir que una antena satélite funciona como un espejo cóncavo. Lo que ocurre es que las señales que son emitidas desde el espacio a través de una antena o un satélite, que es mucho más grande, son recibidas e inciden en la antena con forma paraboloide o semiparabólica, y estas caen en un foco donde está ubicada una bocina de alimentación, que es quien recibe las señales. ¿Y por qué decimos que tiene que ser en una antena con forma curva? Porque si lo hiciéramos en una antena plana, esto no funcionaría, debido a que las antenas planas tienen muy mala recepción de señal y los rayos no convergen de la misma manera que convergen en una antena parabólica. Bueno, como última parte de lo que vamos a realizar, voy a realizar la exposición del libro
para atrapar un fotón, y me voy a referir específicamente a explicar los temas de los rayos táctiles, los rayos luminosos, y también vamos a abarcar el tema de las ondas electromagnéticas. Bueno, para empezar, tenemos que en la antigüedad los conocimientos acerca de la luz y de cómo podía el ser humano o las personas poder ver esta luz y todo en general eran muy inciertos y no eran muy claros. De hecho, no se generaba ninguna hipótesis. Hasta que en la edad antigua varios pensadores se dieron la idea de propagar fórmulas y teorías físicas acerca de cómo podíamos nosotros percibir la luz. Una de esas primeras teorías fue la de los rayos táctiles, que vemos en el primer capítulo del libro Para atrapar un fotón. Y esta fue atribuida a Pitágoras, quien decía que el ojo humano era capaz de emitir ciertos rayos de luz infinitamente y eran tenues, y estos rayos al impactar contra algún objeto nos permitían tener la sensación de que podíamos ver. Continuando, tenemos que la percepción de ver por medio de los rayos táctiles es análoga a la percepción de cómo vemos y sentimos las cosas con nuestras manos. A partir de este pensamiento podíamos ver en nuestra mente cómo era el objeto o el tamaño de los objetos, grande o pequeño, debido a que si el objeto era muy grande, la separación de rayos táctiles iba a ser grande. Si el objeto era pequeño, la separación de estos rayos táctiles iba a ser pequeña. Esto nos llevó a formular, o llevó en ese entonces a los científicos a formular una teoría específicamente generada por artistas del Renacimiento, de cómo cada vez que nos alejábamos de cierta imagen la íbamos viendo más pequeña. Y esto ocurre debido a que los rayos táctiles, entre más nos estábamos alejando, más se iban dispersando, de tal manera que entre más lejos estuviéramos, menos íbamos a ver la imagen, hasta llegar a una imagen cero donde no la veríamos. Bueno, pasando ya por la teoría de rayos táctiles, voy a hablar ahora de la teoría de los rayos luminosos, que fue aquella que derrocó y sepultó para siempre la teoría de rayos táctiles, debido a que esta no tuvo una base experimental muy buena para ser concreta hasta hoy día, donde la teoría de rayos luminosos fue generada por Al-Hasan, un iraquí, alrededor del año 1905 después de Cristo, donde él decía que la vista no podía depender de unos rayos táctiles que salieran del ojo al objeto, sino que venían del objeto al ojo. Y un experimento muy básico que él hizo para comprobar esto fue el experimento de los rayos luminosos con una lupa y un papel, donde él veía que los rayos que venían del sol convergían en la lupa y quemaban el papel. Y independientemente de donde estuviéramos mirando, podríamos saber que el papel se estuviera quemando, pero no por rayos ópticos o táctiles que salieran de nuestro ojo, sino podríamos darnos cuenta que se quemaría por los rayos que vienen del sol. Así que él se dio cuenta que pues nuestro ojo no podría producir rayos táctiles, sino que el sol era quien producía dichos rayos para que nosotros pudiéramos ver que el papel se quemaba. Bueno, ahora hablaré de nuestro tercer capítulo, que es la óptica ondulatoria. Bueno, la óptica ondulatoria es una teoría de la luz muy fructífera. Esta tiene como hipótesis principal el hecho de suponer que de cada punto de un objeto luminoso, o de cada punto que emite una luz, salen rayos rectos de luz en todas direcciones. En esta teoría la naturaleza de la luz o de los rayos luminosos no es cuestionable, ni siquiera la consideran importante. Esta teoría nos sirve para entender lo que le ocurre a los rayos emitidos por los objetos cuando son interceptados por diversos objetos también, pero opacos. O también cuando estos rayos de luz son desviados de su camino recto de maneras que más adelante les aclaré en mayor medida. El nombre de esta teoría se debe a que para esta misma teoría solo es necesario aplicar algo de geometría a cada problema. Bueno, ahora hablaré de algunas sombras que se producen por un cuerpo opaco que está iluminado por cuerpos luminosos. Estas regiones normalmente se llaman sombras geométricas. Esto
bueno, voy a poner un ejemplo rápido. Es una esfera que se ilumina por un solo punto luminoso. Por ejemplo, acá el punto luminoso, ¿no? Y esto produce un cono de oscuridad total de este lado. Y con la oscuridad total, y esto lo llamamos umbra. Y aquí, bueno, el cono, el que está hablando, aquí no llega ningún rayo de luz, y pues hay oscuridad total. Bueno, este cono se da por las tangentes que vienen de la esfera desde el punto luminoso, o sea, la tangente del punto luminoso a la esfera. Y eso es lo que nos produce el cono. Pero ahora continuaré con nuestro mismo ejemplo, pero ahora haré uno, pero ahora cambiaré un poco. De que si esta esfera opaca, ahora en esta esfera opaca también hay una esfera con luz. De este lado ya no se va a producir solo un cono. Ahora también se va a producir una penumbra, que esto significa casi sombra. Esta penumbra está limitada por la umbra, que pues ya de ella. Y también por el cono, que ya expliqué que es de las tangentes interiores a las esferas. Pero este cono es ahora de las tangentes internas de las esferas. Ahora, esto se puede, bueno, lo que acabo de explicar se puede observar fácilmente en un eclipse lunar, que pues es algo natural. En la luna adquiere pues un color rojizo cuando está en la región de penumbra, cuando está ocultando al sol, y se oscurece pues casi completamente en la región de umbra, que es la parte central. La cámara oscura es un ejemplo muy interesante de la óptica geométrica. Ahora acá veremos una imagen, ¿no? Acá hay dos imágenes, pero son unas. Arriba vemos al ojo humano y acá abajo vemos la representación del humano mediante, gráficamente relacionándolo con la óptica geométrica. Explicaré rápidamente el funcionamiento del ojo para terminar con nuestro tema. En el ojo entra nuestra imagen, vemos el objeto que veamos y lo vemos de manera inversa. Esto debido a un fenómeno que pertenece a la óptica geométrica, que será explicado más adelante en los próximos capítulos, pero nuestro cerebro la invierte y por eso la vemos como la vemos, derecha. Ah, claro. Sí. Bueno, algo que percibimos con este experimento es que, como se sabe, el vaso con agua actúa como una lente prismática y hace que la luz se invierta en su dirección. Entonces, la luz que atraviesa el vaso se invierte, y por esto creo que se podría explicar el hecho de que la luz se vea como si estuviera alrededor del vaso, cuando en realidad solo está en un punto de este. Cuarto capítulo, reflexión y refracción de la luz. Primero hablaré de la reflexión. La reflexión de la luz es una ley muy sencilla. En esta ley, los rayos luminosos, el rayo luminoso incidente y el reflejante hacen ángulos iguales hacia la superficie que los refleja. Para entenderlo es necesario suponer que la dirección de los rayos cambia en algunas circunstancias. Un ejemplo simple de esta ley es un espejo, o pues la imagen que vemos en un espejo. En el objeto parece que estuviera del otro lado del espejo, cuando no es así, en realidad está frente a este. Bueno, aquí en esta gráfica podemos observar del lado derecho el ángulo incidente y del lado izquierdo el ángulo reflejante. Y como vemos son iguales. 1, 2, 3. La ley de la refracción es la forma precisa en que los rayos luminosos cambian de dirección. Este fenómeno de la refracción era muy conocido desde la antigüedad, pero no se le había dado explicación.
Fue hasta el siglo XV que el astrónomo holandés Willebord Snell la descubrió, comenzó a hablar de ella en sus escritos científicos personales, pero nunca la expuso. Hasta 1627 Descartes publicó la ley de la difracción, pero se conoce mundialmente como la ley de Snell. Esta ley relaciona los senos de los ángulos que inciden o reflejan en la superficie de refracción. Su fórmula, bueno, esto matemáticamente sería igual a seno del ángulo incidente sobre seno del ángulo reflejante. Esto es igual a una constante que se simboliza con la letra n y es lo que llamamos índice de refracción. Un ejemplo de esto es cuando un rayo luminoso pasa del aire al agua. Se dice que el índice de refracción del agua es 4/3 el del aire. Esto, ya haciendo los cálculos matemáticos, sería igual a 1,33, que es el índice de refracción del agua. Bueno, ahora ya paso al quinto capítulo, que es la difracción de la luz, un fenómeno más. En 1651, Francesco Grimaldi, un jesuita italiano que era físico y astrónomo, descubrió un fenómeno de la luz que llamó, al que él mismo le puso el nombre de difracción de la luz. Bueno, este fenómeno se presenta siempre que de la luz emitida por una fuente se separa una fracción al pasar por un obstáculo o por una rendija. De esta misma situación surge su nombre, división en fracciones. De la palabra división se toma la sección di, de la palabra fracciones, fracción, y así se llama difracción. En la difracción se perciben varias imágenes y esto no es lo que ocurriría en la óptica geométrica. Por esto, el fenómeno de la difracción de la luz no se incluye en la óptica geométrica, aunque sí es un fenómeno de la luz. El fenómeno de la difracción contradice la hipótesis de los rayos rectos, que dice que la propagación de la luz es rectilínea. Y con esto también se da a entender, o es probable, que la luz llegue atraviese objetos, rodeándolos. Tema número 6, la óptica ondulatoria. Grimaldi fue un científico que propuso que la luz se transmitiría solo en rayos rectos, pero él mismo encontró que su hipótesis se contradecía con unas preguntas que él mismo se formulaba. Y unas de esas eran que, por qué se podían formar varias imágenes luminosas, o porque los rayos al pasar por una ranura preferían irse para un lado y rehusar irse para otros. Entonces él empezó a hacer experimentos y se dio cuenta de que había múltiples formas por las cuales se podía transmitir la luz. Uno puede ser este ejemplo, que es cuando pasamos múltiples luces por una difracción. Pasamos múltiples luces por una sola ranura, esta se va a difractar. Y para explicar esto utilizaremos un fenómeno ondulatorio. Si imaginamos que ahora la ranura está compuesta eso voy a seguir hablando, eso lo corta usted porque usted mismo lo hizo. Usted va a meter a esta mitad del video y lo va a recortar, ¿va? ¡Cállate! Imaginamos que ahora la ranura está compuesta por un gran número de ranuras continuas y mucho más del medio del mismo ritmo que las demás. Combinando los efectos de estas ondas en cada punto de atrás de la ranura, o sumándolos o restándolos, tengan la misma dirección o direcciones opuestas, al llegar a este punto se encuentra que las zonas de mayor o menor perturbación, que corresponden exactamente con las de iluminación y de sombra, observadas visualmente con una fotografía. Continuando con nuestro último tema, vamos a ver las ondas electromagnéticas, que es un tema muy fácil también, donde tenemos que por 200 años la óptica ondulatoria sobrevivió como teoría y donde podemos explicar fenómenos como la difracción, la interferencia de la luz de una manera muy básica con hipótesis de óptica física. Pero pues tenemos que en ese entonces las luces en forma de ondas se propagaban en un medio, era lo único que se tenía que saber en ese momento. Teníamos unas ondas luminosas que se propagaban en un medio y este medio pues ellos lo conocían como éter. En este capítulo nos dicen que el éter era un medio tal vez invisible para poder dejar pasar las ondas luminosas y tenue
para permitir que se propagaran en todos lados. Y tal vez que este medio era más elástico que el aire, debido a que se comparaban con las ondas acústicas que eran del sonido, por lo que decían que el éter, que ya se comprobó que no existe, y lo intentaron comprobar por muchos años, era parecido al medio en que se propagan las ondas de vibración en el acero, como ejemplo. En ese entonces, mientras las teorías de la óptica ondulatoria y la nueva formulación de las ondas electromagnéticas se atoraban con ideas del éter y de su posible existencia, otras partes de la ciencia se fueron desarrollando, como la electricidad y el magnetismo, que abarcaban en base a puntos antiguos como el frotar un papel o un corcho para generar cargas eléctricas, que permitieron generar nuevas hipótesis y teorías en electricidad y magnetismo de cómo los cuerpos cargados eléctricamente podían unirse con otros cuerpos que también estuvieran cargados, o de cierta manera podían repelerse debido a que negativa o positiva era su carga, hablando de electrones y protones. Y esto permitió dar pie o un paso más hacia la teoría de las ondas electromagnéticas, para comprobarla como un tipo de teoría actual que dejó atrás la teoría de la óptica ondulatoria. Aquí el inicio de la teoría de ondas electromagnéticas se dio a partir de que cuando teníamos unos cuerpos ciertamente cargados y estos iban en movimiento, no solo iban a generar cargas eléctricas, estas cargas eléctricas que se movían iban a generar también fuerzas eléctricas que iban a perturbar un entorno o un ambiente. Lo mismo que ocurre con las ondas en la acústica y también con las ondas de la luz. Solo que a medida que estas cargas se movían, como ya lo dije anteriormente, también se van a mover unas fuerzas que se van a generar perturbando este medio. Y pues simplemente cuando el medio era perturbado, estas ondas iban expandiéndose de cierta manera, entre más estuvieran las cargas de una manera así excitadas. Entonces las fuerzas electromagnéticas pues también iban a crecer, siendo como un tipo de campo. Tendríamos un centro y ciertas cargas o ondas electromagnéticas en su alrededor. Capítulo 8. Las fuentes de la luz. Las ideas de Maxwell explicaron cómo se produce la luz. Esta se produce moviendo cargas eléctricas. Un ejemplo para demostrar esto, sencillamente, es el dipolo eléctrico, que son dos cargas iguales, pero de signos opuestos. Este ejemplo es sencillo de realizar porque nuestro universo es eléctricamente neutro. Entonces, por lo tanto, cuando se genera una carga, se va a producir una igual, pero con el signo opuesto. Ya. Las ondas de radio y las ondas de televisión son como estas. Se generan haciendo oscilar una carga en un conductor. En este caso generalmente se usa un conductor vertical que es llamado antena. La diferencia que tienen estas ondas con las ondas de luz es su frecuencia. La frecuencia de una onda de radio o una onda de televisión se da entre millones y miles de millones, mientras que una onda de luz tiene una frecuencia de decenas de billones. Otra diferencia entre las ondas de radio y televisión y las ondas de luz es que no necesitan un medio para propagarse, y por lo tanto la de la luz se puede transmitir en el vacío, y al transmitirse en el vacío se va a transmitir hacia todos los lados, por lo tanto su onda va a ser circular, mientras que la de radio solo se va a transmitir por la antena y en ciertas direcciones. En cuanto a la onda circular, tendremos que las fuerzas eléctricas y las fuerzas magnéticas van a ir perpendiculares, y también van a ser perpendiculares a estas la dirección y la propagación de onda. ¿Ya estás grabando? Uy, pero no enfoca. Tienes que apretarle a Pancho. Ya. Bueno, entonces, para dar solución a la incógnita que desarrollamos anteriormente, nos tenemos que basar en la óptica ondulatoria, que nos dice que para que la luz se difracte a través de una brecha, esta tiene que tener una longitud comparable con la longitud de la onda de la luz. Según el resultado de los experimentos de Einstein, un fotón se produce demasiado rápido, en una millonésima de segundo, y este se va a transmitir a la velocidad de la luz. Este fotón puede ser emitido de manera circular, con ondas circulares, o
de manera perpendicular. Esto depende del movimiento de las cargas al interior de la molécula. Cuando este se genera, tiene una extensión limitada y a esto se le llama un tren de ondas. Ah, claro. En este tren de ondas caben demasiadas ondas, porque la longitud de onda de un fotón es muy pequeña. Bueno, de la luz es muy pequeña. El tren de ondas es generado por un fotón, pero a su vez no es el fotón en sí. Lo que ocurre es que el fotón va a estar repartido en cualquier región del tren de ondas. Y es muy difícil encontrarlo. ¿Al fotón? Sí, al fotón que va a estar dentro del tren de ondas. Cuando la luz se produce a partir de una onda circular, es decir, en el vacío, vamos a ver que se va a generar un cascarón, o bueno, así es llamado, y tiene formas circulares. Y dentro del cascarón vamos a encontrar el tren de ondas. Y a su vez, dentro del tren de ondas se va a encontrar completo el fotón. Para atrapar un fotón, conviene buscarlo en las zonas de mayor intensidad electromagnética. Entonces, para esto vamos a ver un ejemplo de una ranura doble, la cual es atravesada por la luz, y intentaremos buscar el fotón en la zona que tenga mayor Fuerza electromagnética. fuerza electromagnética. Claro. Bueno, ya voy con el capítulo 11, que es el último capítulo que expondremos. Este es el fotón. Bueno, primero, con toda la información que ya hemos compartido, podemos decir que la luz está hecha de fotones y esto ya será entendible para nosotros. Ahora hablaré de algunas características físicas del fotón. Primero, el fotón es una partícula indivisible. Este se mueve siempre a la velocidad de la luz y solo existe en movimiento a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz es la velocidad de propagación mayor que existe en el universo. Bueno, el fotón se logra mover a esta velocidad porque es una partícula no material, ya que su masa es nula. Esto tiene como consecuencia que la velocidad de los fotones no se pueda disminuir, pues porque no hay masa que frenar. Esto nos dice también que solo existen cuando se mueven a la velocidad de la luz. Bueno, la posibilidad de que existieran partículas sin masa moviéndose, o sí, que se pudieran mover partículas sin masa, está desde la teoría relativista de Einstein. Por eso los fotones se llaman partículas relativistas. Los fotones se mueven en direcciones precisas y por esto solo se pueden encontrar en presencia de fuerza eléctrica y fuerza magnética. Los fotones son producidos por cargas eléctricas que están en movimiento. Las fuerzas cuando hay fuerzas electromagnéticas, también hay ondas, y por esto en algunos fenómenos como la refracción se suele confundir el movimiento de un fotón con el movimiento de una onda, pero esto es incorrecto porque el fotón es una partícula indivisible, en cambio las ondas sí se pueden dividir en más ondas. Algo que esperamos haber logrado con todo esto que les acabamos de enseñar es aprender a diferenciar ondas electromagnéticas de fotones. Las ondas electromagnéticas no son luz, en cambio los fotones sí. Y aunque las ondas electromagnéticas sirven para describir el movimiento de los fotones en el espacio. Ya. Ya. Preguntas sobre este laboratorio. Primero, ¿qué sucede con el tamaño de la región difusa formada alrededor del borde de la región central cuando la fuente de luz se aleja? El tamaño se hace menor. Segundo, ¿qué sucede con el tamaño de la región difusa que se forma alrededor del borde cuando el objeto se acerca a la fuente luminosa? Este tamaño se hace mayor. Tercero, ¿qué posiciones relativas del objeto, la fuente de luz y la pantalla producen una sombra más nítida con una región difusa pequeña o nula alrededor del borde?
Con las posiciones que estamos observando se produce una sombra más nítida con una región difusa pequeña o casi nula alrededor del borde. Cuarto, ¿qué posiciones relativas del objeto, la fuente luminosa y la pantalla producen una región difusa mayor alrededor de una región oscura central pequeña o inexistente? Las posiciones que nos dan esto son las siguientes. Quinto, ¿qué causa la región difusa alrededor del borde de una sombra? Lo que esto causa es que la sombra del objeto sea más nítida o menos nítida. ¿Cómo me despido? Porque se vayan a ir. Muchas gracias, grupo. Sí. Gracias, grupo. Si no funciona, calmas. Ya. 1, 2, 3. Bueno, muchas gracias, grupo. Espero hayamos entendido los temas que trabajamos sobre la luz y el fotón. ¿Fue muy corta? Demasiado. Es que no importa.